como una atadura realmente es una relación y viceversa. Lo que es una relación termina convirtiéndose lamentablemente en una atadura. Y lamentablemente sucede mucho en la iglesia que comenzamos a envolvernos tanto en las cosas del Señor que de momento comenzamos a fatigarnos y a perder nuestro enfoque, que es Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, Él nos da una encomienda. Y es el mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes. Porque sí, aunque fuimos llamados a servir, fuimos llamados de igual forma a multiplicarnos en Cristo Jesús. ¿Cómo nos multiplicamos? Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, se comparte una palabra con ustedes. ¿Cierto o falso? Lamentablemente, muchas veces por el ajetreo de vida, por los compromisos que tengamos ya previos a, esta palabra la almacenamos en nuestro disco duro, pero no hay una acción correspondiente en pos de esta palabra. Y muchas veces hemos hablado, y lamentablemente yo creo que nos enseñaron o nos acostumbraron a que si no eres pastor o si no eres líder, pues simplemente pues ocupa una banca. Pero tenemos que tener bien presente que cuando estamos en Cristo, nuestra asignación es predicar su evangelio. ¿Qué sucede con esto? No todo el mundo es igual. No todo el mundo tiene la misma facilidad de palabra. No todo el mundo tiene la misma habilidad de interactuar con personas, o soy muy tímido o soy introvertido, y eso pues me limita en mi asignación. Pero qué bonito, como ya hablaba, cuando comenzamos a tener una relación con el Padre, la relación nos va a catapultar a su propósito perfecto en sus manos. No necesitamos plataformas, no necesitamos micrófonos para compartir la palabra de Dios. Cuando vamos a la historia, nada de esto existía. Y con todo y eso, el mensaje de Jesucristo era llevado a su pueblo. Así que quiero que hoy las excusas las dejemos en la gaveta. Porque vamos a realmente adquirir herramientas y conocimientos que nos va a facilitar en nosotros poder llevar el evangelio. En nosotros poder que si usted mira a su lado, estas bancas eventualmente cuando usted cumple con su misión, créanme, van a comenzar a llenarse. De igual forma, cuando comenzamos a ejercer nuestro llamado en Cristo, no piensen que las cosas se van a tornar peaches and cream. Porque ¿saben qué? No va a suceder. ¿Qué comienza a suceder? Comienza a suceder que el enemigo comienza a bombardearte con tu pasado. Tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro. Tú no tienes la cara para mostrarte ante el mundo, para decirle, tú estás mal cuando era lo mismo que tú hacías. ¿Sabes que no fuimos llamados a juzgar ni a señalar, pero sí fuimos a dejar, fuimos encomendados a dejarte saber de que sabes que en Cristo Jesús, no importa lo que tú hiciste, eres libre en sus manos. Vamos a dejar por un momento el pasado atrás y vamos a enfocarnos en el ahora en adelante. ¿Por qué? Porque así mismo fue como hizo Jesús con los discípulos. Jesús cuando comienza a reclutar su equipo, sus discípulos, Él no le acuerda su situación o su oportunidad. Él le dice, ¿sabes qué? Tú tienes el potencial de hacer esto en mí. Mira hasta cuál punto que luego de la crucifixión y resurrección de Cristo, ellos fueron y salieron desde su lugar de comodidad a predicar el evangelio. Y lamentablemente muchos de ellos fueron muertos
por simplemente no querer negar lo que había hecho Jesucristo en la cruz del Calvario y que había resucitado por nosotros. Porque eso era lo que ellos negociaban con los apóstoles, con los discípulos. Tranquilo, niega lo que hizo Cristo and go about your way. No problem. Pero ¿sabes qué? Ellos sabían lo que ellos habían experimentado, la convicción y la fe que tenían en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el galardón que le esperaba luego de ellos hacer la asignación iba a ser aún mayor que lo que estaban viviendo en la tierra. Y claro, desde pequeños siempre nos han dicho, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener nuestra mansión, vamos a tener calles de oro, mar de cristal, todo hermoso. Vamos a poder compartir con nuestros seres queridos que partieron en Cristo. Pero no podemos permitir que esa sea nuestra única motivación. Y este mensaje, no quiero que sea un mensaje de motivación, porque la motivación, si no tienes un constante, tú lo puedes lograr, yo voy a ti, lamentablemente la motivación va menguando. Sin embargo, yo lo que quiero es que con esta palabra tú adquieras unas herramientas el cual te den la seguridad que no importa dónde tú te encuentres, sabes que I am going to deliver the good news. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio de Cristo, el evangelio del reino. ¿Ok? Así que cuando estamos en casa y el apóstol pues, lamentablemente está pasando por su momento de salud, que él viene y me dice, bueno, necesito que me cubra. Realmente yo no tenía nada. Tengo mucho, pero no había nada desarrollado. Yo le dije, ¿sabes qué? I'm ready. Y Will, nuevamente, cuando nos preparamos, no nos tenemos que preparar. Y todavía yo tengo un listado de enseñanzas que el Señor me ha dado. Y como siempre le digo, le brindo al Espíritu Santo la oportunidad que me guíe, porque no todo lo que se te es dado al momento quiere decir que lo vas a exponer. Así que cuando estoy con Gillian, y ella me pregunta, ¿qué piensas traer? Y yo decía, pues ya que estoy con lo de la relación, hubo ciertos puntos que tal vez se me quedaron. Yo dije, pues, algo sencillo, me voy con la segunda parte. Diga pero como Dios es Dios, estoy caminando con Gillian por una de las góndolas y yo vengo y le digo, el Señor me acaba de dar un mensaje. Y es esto, y es aquello, y es lo otro. Porque este mensaje, el domingo cuando salimos de aquí de la iglesia, y le voy a contar esto rapidito, se comunicó un amigo mío, que ¿quién se acuerda de estos que somos 3 amigos, que tenemos un grupo, que compartimos la palabra constantemente? Pues uno de ellos pertenece a una denominación el cual nos gusta porque podemos diferir en pensamientos. No es que estamos incorrectos, pero como dice el apóstol, a veces estamos incompletos. Y él me está llamando porque él ha tenido una experiencia, el cual gloria a Dios por las experiencias y gloria a Dios por ser intencional. Él comienza a hacerme muchas preguntas, el cual es bien cómico porque cuando yo conozco a esta persona en particular, nosotros éramos compañeros de trabajo, ninguno de los dos, bueno, los dos estábamos apartados, y él se reconcilia antes que yo. Y él comienza a hablarme y él comienza a compartir sus experiencias y yo súper contento, tú sabes. Y entonces, el domingo en particular, él me estaba hablando de muchas cosas que él dice, yo pensé que lo que yo escuchaba en mi iglesia, that was it. Y yo le pregunto, ¿por qué? Él viene y me dice, Eric, la experiencia que yo acabo de tener me da a entender que hay más en el evangelio de Cristo que lo que simplemente a mí se me enseña. Y comenzamos una dinámica de conversación y él haciéndome unas preguntas que yo decía, al sol de hoy en el 2025 hay grupos, concilios, que lamentablemente prefieren tener una religión con Dios que una relación con Dios.
El que estudia las Escrituras sabe que muchas de las cosas que a nosotros nos han enseñado no están en la palabra. O lo utilizo para mi beneficio, para mi conveniencia. Pero realmente, eso fue lo que Cristo nos llamó a hacer. En los momentos que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Cristo con la gente, ¿le estamos llevando realmente el mensaje de reino? ¿El mensaje de Cristo? ¿O es lo que yo percibo del Evangelio? Pero qué bonito cuando sabemos el tipo de relación que tenemos con el Padre, que Él nos revela su intención y su palabra en nuestras vidas, que es que nosotros podemos decir, ahora entiendo. Pero ¿cómo vamos a entender si no tenemos una relación de intimidad leyendo la palabra, buscándolo en oración? Así que cuando Jesús viene, cumple con su ministerio y Él es llevado al cielo, Él nos hace una encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? Es nuestra asignación en Cristo, la cual es la gran comisión. ¿Quién ha escuchado de la gran comisión? Y esto no es nada más y nada menos que predicar el evangelio del reino y llevar las buenas nuevas de Cristo, como les mencioné al principio. Quiero que vayan conmigo a Mateo 28, 16, 20. Y aquí van a tener la versión Reina Valera, pero yo voy a estar entonces exponiendo de la versión Dios habla hoy. Y cuando lo tengan, digan amén. Amén. En Mateo 28, del 16 al 20, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. ¿De dónde? Las naciones. Y háganlas mis discípulos. Discípulos. No está hablando de seguidores, no está hablando de fanáticos, no está hablando de gente que simplemente van a reunirse domingo tras domingo y se van a conformar con lo que se está predicando. Discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a obedecer todo lo que se les ha mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos rendimos ante sus pies, nosotros vivimos con una necesidad existencial de su presencia en nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, automáticamente Él viene a morar en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede? Si no comenzamos una relación con el Espíritu Santo, lamentablemente no vamos a ver su manifestación. No es que el Espíritu no está, no es que no te siento, es que es básico. Si tú no te relacionas con alguien, no lo vas a conocer, no vas a poder escucharlo, no vas a poder tener una intimidad. Y aunque estoy hablando aquí del Espíritu Santo, pero esto es en todo, como le comentaba el domingo pasado. Así que estamos hablando de discípulos. Y yo quiero compartir con ustedes una breve información en cuestión a cómo nosotros nos convertimos en discípulos, y esto es a través del discipulado. Y discipulado proviene del término discípulo,
y hace referencia al proceso de enseñanza, formación y seguimiento en el cual una persona aprende, imita y vive conforme a las enseñanzas de su maestro. En el contexto bíblico, el discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los creyentes aprenden de Jesús, siguen su ejemplo y enseñan a otros a hacer lo mismo, cumpliendo con la gran comisión. Y esto, como lo acabo de mencionar, está en Mateo 28, que menciona: id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí no te está diciendo al pueblo judío, al pueblo de Israel o a los pueblos vecinos, a todo el mundo. Y los que hemos estudiado los evangelios o estudiamos a cada uno de estos discípulos que luego se convierten en apóstoles, ellos salieron por completo del continente. Ellos estaban totalmente fuera de lo que ellos conocían. No había una barrera. ¿Por qué? Porque ellos sabían quiénes eran ellos en Cristo Jesús. Y el discipulado implica relación personal con el Maestro, con Jesús, aprendizaje continuo, obediencia a la palabra y multiplicación. Estos son los 4 puntos del discipulado que tal vez resaltamos y se los acabé de decir en la introducción. Así que si le quieren sacar una fotito para que no se les olvide, ahí está en la pantalla. Nuevamente, relación personal con el Maestro. Si no nos relacionamos con el Padre, lamentablemente vamos a continuar siendo uno de los que llenan las bancas. No te conformes con lo que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, se te trae como alimento espiritual, que es la palabra del Señor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros adentrarnos a la palabra, estudiar, buscar. Y tenemos que entender que en la parte espiritual yo no tengo la misma madurez que tiene el apóstol. Así que Dios no va a ser injusto con lo que se le revela al apóstol por su madurez espiritual, revelármela a mí. ¿Sabes por qué? Porque no lo voy a entender. No va a poder ver una acción correspondiente en base a esa palabra porque me voy a quedar literalmente en blanco. Pero ¿cómo vamos adquiriendo esa madurez espiritual? Nada más y nada menos que intimando con el Espíritu Santo. Como he compartido anteriormente, nacido y criado en el Evangelio, y yo te puedo decir que en los pasados 4 o 5 años yo he podido experimentar cosas que yo jamás y nunca había experimentado en las manos del Señor. Y gloria a Dios por eso. Y no me malinterpreten porque no lo digo por vanagloria, no lo digo por exaltarme, pero yo he podido discernir en mi vida que he crecido y he madurado en su palabra y en su presencia. El cual no los exime a ninguno de ustedes, pero ustedes tienen que hacer su asignación. Si usted tiene una duda, usted tiene que acercarse a una persona que usted entienda que le va a poder proveer herramientas útiles para usted mover hacia el próximo nivel. Pero si yo me quedo con esa duda, va a llegar, créame, va a llegar el desánimo. Porque no voy a poder estar dominando lo que se me entregó como propósito en mi vida y lamentablemente, ¿sabes qué? Me voy a recostar. Me voy a quedar tirado hacia atrás. Pues ¿sabes qué? Que lo haga otro. Como aquel puede manejar mejor las palabras, pues que sea él quien lleve el mensaje. No. Volvemos a lo mismo, tenemos que accionarlo en base a lo que se nos está entregando. Ahora entonces, significado de discípulo. Y usted puede ser discipulado y no convertirse en un discípulo. Y pensamos que muchas veces porque recibo las clases, me bauticé, tomo la Santa Cena, ya soy un discípulo de Cristo.
nos hemos autoevaluado si realmente somos o un fanático de Cristo o un discípulo de Cristo. Y como les mencioné, yo no quiero que esto sea un mensaje de motivación para que tú, vamos, ahora sí quiero estudiar, ahora sí me quiero meter en la palabra. No. Yo quiero que tú realmente hagas una introspección y digas en qué posición yo me encuentro. Así que le dejo esa asignación a cada uno de ustedes. Entonces, discípulo, me retiro nuevamente. La palabra discípulo significa literalmente aprendiz o seguidor. Un discípulo no solo recibe conocimiento, sino que adopta el estilo de vida, valores y misión de su maestro. En el discipulado nos dice que aprendemos, imitamos y vive conforme a las enseñanzas. Pero en el discípulo dice, adopta el estilo, los valores y la misión de su maestro. Volvemos a lo mismo. ¿Fuimos discipulados y somos discípulos o simplemente tengo la información, pero qué hago con ella? Porque una está obteniendo, recibiendo la información, pero no se está accionando en base a ella. Pero cuando ya te conviertes en un discípulo, comienzas a verte como tu maestro. Y esto fue lo que sucedió con los discípulos y Jesús. Y ellos entendieron que cuando Jesús les dijo, porque en mi nombre harán cosas mayores, literalmente eso fue lo que ellos comenzaron a hacer. Y algo tan sencillo como que Jesús nunca pudo salir de su entorno. Ellos sí pudieron salir fuera y llegar a las esquinas de la tierra. Ya nada más con eso, esa encomienda fue cumplida. Muchos de ellos sanaron, muchos de ellos liberaron, muchos de ellos crearon iglesias. Así que en el contexto de Jesús, los discípulos eran seguidores comprometidos. Qué difícil a veces se nos hace comprometernos con el Señor. Pesa, nos duele, nos saca de nuestra zona de confort. Eran seguidores comprometidos que escuchaban sus enseñanzas, observaban sus obras, practicaban lo aprendido y transmitían su mensaje. Y es bien cómico, porque cuando yo traje la enseñanza de en el silencio, yo les enseñé cuál era la diferencia de oír y escuchar. Cuando tú oyes, tú obtienes información y ya. Cuando tú escuchas, tú comienzas a adentrarte en eso que recibiste a través de tu audición. Y como dice la palabra, la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué lo repite? Porque no lo vas a escuchar una sola vez, lo vas a escuchar varias veces. Y ahí es que tú dices, esto es fe. Esto es lo que se me está trayendo como mensaje. Esto es lo que yo tengo que utilizar para accionarme para verlo cumplido en mi vida. De igual forma, y me voy a adelantar este punto porque el Señor me lo trae ahora a la memoria. Muchas veces entendemos que la oración desata lo que le pedimos al Padre. ¿Cuántos aquí muchas veces cuando vamos de rodillas o nos inclinamos delante de la presencia del Señor, comenzamos a presentarle nuestros problemas, nuestras situaciones, el cual no está mal, ¿verdad? Porque es parte de. Y la palabra de Dios lo establece. Clama a mí y yo te responderé. Así que la oración no va a desatar lo que pides, pero sí la oración crea intimidad y relación
Por ende, oras para conocer y conectar con el Padre, y la fe en el Padre es lo que desata tu bendición. Entendemos el por qué muchas veces las cosas no suceden en nuestras vidas. Porque le pedimos a una persona que no hemos logrado conocer. Le pedimos a una persona que sí sabemos que hay fe, pero no la ponemos en práctica con nuestro Padre. Y probadme ahora en esto, y abriré las puertas de los cielos. Y esto no tiene que ver ni con cantidad ni con calidad, porque de igual forma nos enseñaron que mientras más tú orabas, más lleno de la presencia tú eras. Y no es así. Porque yo puedo estar en una conversación con Miguel 3 horas. Pero ¿y si yo estoy envuelto en otra cosa? Y si yo estoy enfocado en el sonido alrededor de la conversación que estoy teniendo con Miguel, lamentablemente yo no voy a saber cuál es la necesidad o qué es lo que está buscando Miguel. Tenemos que entenderle que cuando vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que orar primeramente con fe, creyendo en la persona con la cual nos estamos comunicando. Otro puntito más para que lo tengan ahí in the back of your mind. En Juan 8:31 dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo soy el primero en levantar la mano. ¿Cuántos aquí comienzan a leer y se le pega una unción de sueño? Gracias, Tana, porque pues, entonces somos los únicos. Mira, es una cosa que a veces empezamos hasta a hablar en lengua. Así es como tú. Okay. Miguel, su forma de hablar en lengua es. Pero hay tantas formas de uno escuchar y de uno internalizar la palabra. Y para los más nuevecitos aquí, ¿sabe? A mí se me hace bien difícil leer. Yo tengo un poquito de la... no le quiero dar ni color. Pero yo pierdo el enfoque bien fácil. Acachu. Sadiel y no me miran. Pues compartimos muchas de nuestras experiencias. Y realmente a veces el yo poder sentarme y leer me cuesta. Y lo voy a decir, pero, perdóname. Yo todavía no he terminado de leer el libro del apóstol. Gillian leyó en la primera edición y la segunda edición. Todavía estoy ahí, lo estoy leyendo. A veces cuando llego temprano me voy con Gillian para el jiu-jitsu con los nenes y aprovecho ese tiempo para entonces leer el libro. Yo no cogí esto de excusa. ¿Qué yo comencé a hacer? Yo comencé a buscar otras formas de cómo recibir, oír y oír la palabra del Señor. Yo uso Spotify, yo uso YouTube. Nada me va a detener en conocer al Padre para luego entonces intimar en su presencia. Y al punto de prepararte para no tener que prepararte, estas son las herramientas que uno comienza entonces a poner en práctica y no es que se le hace fácil, pero si tienes un apoyo de parte del Espíritu Santo. Porque de momento todo lo que ya has ido leyendo, todo lo que ya has ido estudiando, de momento el Señor empieza a mostrártelo y a revelártelo. ¡Pam! 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 Y como yo les he dicho a ustedes, Dios se me revela a mí de una forma que tal vez yo puedo compartir algo similar con Gillian,
pero no necesariamente se me revela de la misma forma que se le revela entonces a Débora. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos, pero Dios es un Dios personal. Él es nuestro Padre. No te conocerá Él a ti. Él va a saber cómo llegar a tu corazón. Él va a saber cómo llegar a tu mente. Él va a saber cómo comenzar a avivar ese fuego en ti. Pero claro, se lo tienes que pedir tú a Él. Tienes que ya haber conocido su palabra y cuál es la intención de Cristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo cuando comienza a trabajar en nosotros. Pero le voy a decir algo. Dios tiene la mejor intención de trabajar con cada uno de nosotros. Pero si tú no te mueves, I am sorry, te vas a quedar en lo mismo. ¿Cuántos saben que Dios no vive en tiempo ni espacio? Eso era antes. Tú llegabas a la iglesia, tú aceptabas a Cristo y tenías que pasar un tiempo sentado en la banca. Tenías que comenzar a demostrar con obras que estaba lleno de la presencia del Señor. Yo brinco, yo salto, yo corro de esquina a esquina, yo hablo en lengua. Y no es que Dios demanda eso de ti para trabajar en ti o contigo, pero el apóstol aquí nos ha enseñado que por los frutos, por el fruto del Espíritu, los conoceréis. Y yo no estoy diciendo que nada de eso sea incorrecto, pero nos limitaban a cumplir la obra de Dios porque teníamos que pasar por procesos. Ahora entonces tenías que ser líder de aquí, líder de allá. Si no te bautizabas, no podías hacer nada en la iglesia. Es más, no puedes ni tan siquiera comer la Santa Cena, tomar la Santa Cena. Cuando bien claro Jesús dice, haced esto en memoria de mí, Él no dice cuando te bautices, cuando ores 3 horas delante de mi presencia. Es tan sencillo ser un discípulo, pero nos encargamos de hacerlo difícil. Y cuando digo que Dios no vive en tiempo ni espacio, Él va a ser contigo como Él quiere y cuando Él quiere. Pero de igual forma tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que saber diferenciar if it's my gut feeling o realmente es el Espíritu Santo redarguyendo mi vida. Pero ¿cómo podemos comenzar a lograr eso? Comienza a practicarlo en ti mismo. Declara sobre tu vida. Ora sobre tu vida, sobre tu familia, tus esposas, tus hijos. Y créeme, se van a sorprender. Yo le compartí a ustedes el domingo que viene que Gillian, el domingo pasado, perdón, que Gillian tiene el don de discernimiento bien desarrollado. No solamente conmigo, pero con personas afuera. Pero esto es algo que si ella no intima con el Señor no va a poder desarrollar ese don en ella y ella entonces poderlo poner en práctica. ¿Cómo ella se ha dado cuenta de eso? Que muchas veces el Señor la inquieta y se resiste y de momento pasó lo que el Señor ya le había mostrado a ella. Eso debe ser ok. So, en la próxima ocasión voy a accionarme en base a eso. Tenemos que entender de que hay un orden. Porque volvemos al punto de que nos han puesto en estructuras. Del 1 baja al 2, del 2 baja al 3, del 3 baja al 4. Pero si al Señor le da la gana de brincarte del 1 al 25, lo va a hacer. Pero ¿cómo Él cumple eso? Está en ti.
Entonces, como mencionaba Julio ahorita, Él va a poner en ti el querer como el hacer. Pero escúchense esto. No podemos llevar a cabo una asignación, y asignación puede ser un ministerio, cumplir un don. Pero en este caso, hacer discípulos cuando no lo hemos hecho, parte de nuestro diario vivir. Es como Gillian me dice muchas veces en casa, me dice, ¿cómo yo le voy a poder llevar el mensaje a una persona cuando no lo hago en mi casa? Y él es el ejemplo que le estoy dando. Comiencen en su casa. Es mucho más sencillo para los que dicen yo soy tímido. Comienza en tu casa. Tenemos que crear una cultura de discipulado, pero, diga pero, esto no se puede lograr cuando no hay una cultura de entrega. Con el famoso hoy sí y mañana no. Seguimos siendo vasijas en las manos del Señor, pero de igual forma somos carne, somos humanos. Pasamos por situaciones, dificultades, compromisos de diario. Pero yo creo que todo puede menguar un poco, todo puedes ponerlo en pausa en algún momento y no puede fallar tu momento íntimo con Dios día a día. Pero es más fácil ver Netflix todos los días. Y no me malinterprete. Gillian y yo tenemos unos momentos sagrados que, mira, nosotros nos levantamos, hacemos nuestra rutina mañanera, el café. Y yo le digo, porque normalmente Gillian baja primero, yo le digo, baby, no hice la cama. Ya sabe la mega indirecta que yo le estoy tirando de que no quiero hacer nada. Y a veces pasamos todo el día en la cama, todo el día. Y a veces hemos sabido ver una serie completa en un día. Así que, amén. No hay excusa, el tiempo lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que doblegar nuestra carne y reconocer que necesitamos intimar con el Padre. Pero claro, la palabra de Dios lo establece. Y Jesús lo dice, que para seguirme tenemos que ¿qué? Coge tu cruz y sígueme. Nadie dice que va a ser fácil. Nadie dice que en el camino vas a ser traicionado. Nadie dice que en el camino te van a dejar solo. El que en algún momento tal vez tú pensabas que era el que te iba a impulsar, comienza a ser una atadura en tu vida. Y no es que entonces tú vas a cortar lazos con esa persona y you're gonna leave. Al contrario, porque muchas veces Dios permite que lleguen personas a nuestras vidas para nosotros ser de canal y de bendición para ellos. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Como les acabo de decir, tenemos que tener una cultura de discípulo. En Hechos 1, 6, 8, lo van a ver aquí de la Reina Valera, yo la voy a hablar de la Dios habla hoy. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a establecer en este momento el reino de Israel? Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra.
Claro que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo somos llenos del Espíritu Santo y Él es el que va a poner en nosotros ese deseo de ir y hablar. Ese deseo de ir y predicar. ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de personas? Y no quiero basarme en el área laboral, porque pues lamentablemente hay compañías que prohíben este tipo de conversaciones, sus políticas y procedimientos, y obviamente no queremos que nadie se meta en líos. Pero ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablarle a alguien del Señor porque sabemos que está pasando por una situación y lamentablemente titubeamos? And we tend to hesitate. Tú no sabes si el Señor te está presentando esta oportunidad para que tú veas quién eres tú en sus manos. De que estás cumpliendo su encomienda y que esto a fin de cuentas va a dar un fruto. Es como dicen, se escucha la palabra, dan profecía, podemos ver milagros de sanidad, pero no hay mayor milagro que una persona venir a los pies de Cristo. Pero claro, prefiero que me den la palabra, prefiero yo recibir la sanidad. Y es como he escuchado a un pastor y él dice, lamentablemente, queremos mostrarnos ante el mundo como que hay un mover y un fluir en cada una de las iglesias. Y lo único que pedimos y queremos es que haya profecía y haya sanidades y haya milagros y haya prodigios. Pero muchas veces no suelen suceder. La iglesia primitiva se enfocaba en qué? En crecimiento, expansión y enseñanza de la palabra de Cristo. Cuando tú cubres esas áreas, créanme, los dones y manifestaciones van a estar presentes. Pero como estamos viendo aquí, sí, Jesús le dice, en mi nombre harán cosas mayores, pero la gran encomienda que Él nos deja es hacer discípulos. Antes de ver la gloria y la manifestación de Dios en las personas, vamos a llevarle el mensaje de Cristo a las personas. Que créanme, el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Pero queremos un evangelio de impresionar. Déjame ver cómo te capto la atención por lo que sucede antes de hablarte del que lo va a lograr. Y esto lo tenemos que tener bien presente. Y qué bueno que uno se emociona por estar en la casa, por las cosas que pasan en la casa. Y la gloria y la honra siempre es de Dios. Pero antes de hablar de todo lo que sucede en la casa, vamos a hablar del que hace que esas cosas sucedan en la casa. Y ¿sabes qué? Vamos a comenzar a ver gente más enfocada en Cristo que lo que sucede. Cuando te enfocas en Cristo, créeme, lo que ya está establecido, lo vas a ver cumplido. Lo que ya se te fue declarado, lo vas a ver cumplido. Porque estás enfocado en la fuente que es Cristo Jesús. Tenemos que tener presente que no importa cuánto tiempo llevas en el Evangelio. Cuando el Señor tiene que cumplir lo que Él ya prometió, Él lo va a usar, Él lo va a hacer. Como les mencioné, tenemos que comenzar a hablar de quién es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que continuará haciendo.
Y aquí quiero traer con ustedes unos ejemplos porque muchas veces nos sentimos menos por quienes somos, por nuestro pasado, como le mencionaba al principio, porque créeme, la duda va a llegar. Pero la palabra de Dios también establece de que cuando tú le entregas tus cargas, tu pecado al Señor, Él lo lanza a lo más profundo de la mar y no se acuerda de Él. Entonces, a veces con todo y eso, nos vienen estos pensamientos adversos y preguntamos si es el Señor que nos quiere enseñar algo. Yo no creo. Dios te va a mostrar su éxito y logro en Él. Él no tiene que traer a colación de donde Él te sacó. ¿Por qué? Lo que pasa es que nos da un sentido de conformidad y de comodidad para decir, yo no estoy listo. Yo no cuento con las herramientas porque yo hice, yo fui. Pero, ¿saben por qué esto muchas veces sucede? Porque le pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no nos hemos perdonado. Entonces, seguimos adelante con un bagaje. Y no me malinterprete, usted puede cargar con situaciones y el Señor con todo eso se va a manifestar a través de usted porque Él no hace excepción de personas. Mira hasta el punto, que Dios se le manifiesta a Moisés a través de una zarza ardiente. Mira hasta el punto que se le presenta y tiene un momento culminante en la vida de Saulo. ¿Utilizó qué? Utilizó un burro. Y digo momento culminante porque a partir de ese momento ya dejó de ser Saulo y comenzó a ser Pablo. Así que cuando Dios se le va a revelar a alguien, Él lo va a hacer con quien sea, cuando sea y como quiera. Pero tenemos que nosotros estar bien atentos si realmente nosotros podemos verle que estamos siendo utilizados en las manos del Señor. Porque volvemos a lo mismo, seguimos pensando en el bagaje. Es que eso no puede ser posible porque mira lo que yo hice. Es que eso no puede ser posible, es que yo no lo puedo hacer porque mira lo que a mí me pasó, mira lo que me hirieron. Tenemos que aprender a perdonarnos. Y si usted no aprende a perdonarse, ¿usted cree que usted va a poder perdonar a la persona que le hizo daño? Yo, por lo menos yo, y no es que yo me crea perfecto, pero yo no puedo decirle que yo siente esa carga. Gracias a Dios y la gloria sea para el Señor. Yo siempre he sido una persona de que, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero pedir perdón y ya, that's it. Yo de verdad mi orgullo yo lo dejo al lado. Porque ¿para qué? Terminamos agobiándonos aún más nosotros por nuestro ego. Y qué difícil es tú levantarte y saber que tienes una contienda con algún hermano, con algún amigo, con algún familiar. You know what? Pide perdón. Porque no fuimos llamados a esperar el perdón, fuimos llamados a perdonar. Si Él lo hizo con una zarza ardiente, si Él lo hizo con un burro, créame, con ustedes lo va a hacer. Y no es que dejo burro pero le estoy dando un ejemplo para que lo puedan visualizar. Otro ejemplo que el Señor trae a mi memoria y es la mujer samaritana.
Para darle un poquito de trasfondo de la mujer samaritana, era una mujer que vivía en adulterio, una mujer que se había casado y se había divorciado y se había casado y había estado con este y había estado con el otro. De igual forma, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Pero vuelvo y les digo, cuando Dios, pero en este caso Jesús, pero cuando Dios se empeña en lograr su cometido, lo va a hacer como sea, con quien sea y cuando sea. Lo único que yo le pido a usted es que usted procure de que sea usted. Porque qué rico se siente cuando podemos ver la manifestación de Dios a través de nuestras vidas. ¿Qué pasa con la mujer samaritana? Se encuentra con Jesús. Para también los que no saben, Jesús originalmente no iba a pasar por esa ruta. Su GPS le hizo rerouting y lo manda por esa ruta. Pero volvemos a lo mismo, le servimos a un Dios intencional. Cuando el Señor se le muestra, cuando Jesús se le muestra a la mujer samaritana, ella duda, pero Él comienza a identificarle quién es ella. Cuando ella logra entender de que este es el Mesías, este es el Cristo, ella no dijo, ok, ahora tengo que esperar al domingo a ir a la iglesia, ahora tengo que esperar a bautizarme, ahora tengo que esperar a coger. No. Con las herramientas que se le habían sido entregadas en ese momento, ella salió corriendo a comunicar al pueblo con quien ella se había encontrado. Usted tiene que entender que su llamado comienza en el momento que usted reconoce a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Usted sale por esa puerta y usted, su espíritu se supone que no lo deje tranquilo. Y usted salga y usted, mira, suelte por esa boca. ¿Quién es Él? ¿Qué Él hizo? ¿Qué Él está haciendo? ¿Y qué continuará haciendo? De que hay herramientas para usted poder aprender esta información. Claro que sí. Y créanme, están aún más a su alcance de lo que usted piensa. De igual forma, y aunque ya estaba en un punto culminante, y lo mencioné el domingo pasado, el ladrón en la cruz del Calvario. Él reconoció quién era Jesús, que era el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías. Y cuando el Señor me traía esto a la memoria, como que me hice como que una media película y dije, diache, espérate, yo nunca lo había visto de esta forma. Hay dos ladrones con Jesús. Hay uno que se mofa de él. Hay uno que lo reta. Lo que pasa es que Jesús es un tipo inteligente. Lamentablemente estaba pasando por el sufrimiento por nosotros. Pero él sabía que él no se podía bajar de esa cruz. Él lo pudo haber hecho. Él era el Hijo de Dios, pero no lo hizo por amor a ti y a mí. Este ladrón se está mofando, sin embargo el otro reconoce quién es él. Y le dice a él, pero tú no lo ves. Tú no sabes quién es él. En el momento culminante del ladrón, en su momento de muerte, él habló del que él tenía al lado. Si tú lo ves desde este punto de vista, si él hubiese tenido un poquito más de tiempo, yo creo que él convence al otro ladrón porque él supo reconocer quién era el que tenía al lado y cuál era su asignación. Y él se lo dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino. Hasta en las situaciones más difíciles vas a tener la oportunidad de llevar las buenas nuevas de Cristo. Pero entonces, si en nuestros momentos más fáciles no lo hacemos, ¿cómo esperamos? No, pero entonces, como somos nosotros,
Ahí es cuando quiero, cuando más difícil está la situación, cuando más difícil está la cosa. No tomemos postura, no identifiquemos situaciones, simplemente hagamos a lo que fuimos llamados. Tenemos que tener algo bien presente, como les mencioné. Nuestra asignación comienza en el mismo momento que nos rendimos a los pies de Cristo. Pero de igual forma tenemos que entender que nuestro llamado, nuestro ministerio no depende de la aprobación del hombre. Así que, you know what? Take it easy, tranquilo. La religión sí te pone parámetros. La religión sí te pone escalones y pasos a tu seguir. Y la religión te dice que no eres aprobado. De ahora, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios te dice, fui yo quien te llamé, fui yo quien te escogí y soy yo quien te lleno de mi Espíritu Santo. Le voy a hacer una pregunta. Podemos tener la intención de hacer, pero ¿estamos dispuestos o disponibles? Y con esto ya termino. Sí, vivo enamorado de Cristo, vivo para Cristo, estoy aquí por Cristo. Cristo, necesito. Ay, espérate, es que la fecha, es que el carro. Tu excusa ya no vale. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión de realmente cumplir a cabalidad a lo que fuimos llamados? ¿Te vas a quedar como un discipulado o vas a asumir la responsabilidad de discípulo? Y vuelvo y te lo recalco, yo no quiero que tú salgas de aquí ahora fugaz y que de aquí a la esquina se te apague la turbina. Pero que realmente comencemos a internalizar la palabra del Señor, que realmente penetra nuestras vidas y cómo, Señor, cómo yo la puedo comunicar. Y sabes que cuando usted comience a hacer eso, volvemos a lo mismo. No hay tiempo ni espacio. El Señor va a usarte como Él quiere, cuando quiere. No hay excusa. Así que yo le voy a pedir que por favor se pongan en pie. Gracias, Señor Jesús. Thank you. Gracias, Señor Jesús. Incline sus rostros ahí un momentito. Comience a hablar con el Padre. Comience a decirle, Señor, ya tengo la información de cómo hacer un discípulo. Pero no solamente me quiero quedar en esa posición. Quiero aún más. Quiero cumplir tu palabra en mi vida. Quiero poder llevar tu evangelio, tus buenas nuevas a las personas en necesidad de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Espíritu Santo. Hay tantas formas de cómo cumplir esa palabra en nuestras vidas. Pero tenemos que entonces nosotros mismos tomar la decisión y accionarlo. Tenemos que nosotros mismos comenzar a dar esos pasos y pedirle al Señor que discierna nuestros pasos, discierna nuestro camino, nos guíe hacia donde Él quiere que nosotros lleguemos para poder compartir su palabra. Y cuando tomemos esta decisión, créanme, ustedes van a ver lo impresionante que va a ser la manifestación de Dios en su vida y en la vida de los demás.